En nombre de Tata y de Hijo y de Espíritu Santo. Amén. Señor sea con vos. Romanos háganos confesarnos pecanos, a-nos por celebrar de maneira digna el misterio tan sagrado de nuestra fe. Señor, ten piedad de nos. Cristo, ten piedad de nos. Señor, ten piedad de nos. Para Dios Todopoderoso, por mostrarnos su misericordia, perdonarnos pecados y líbranos la vida eterna. Háganos reza. Señor nos Dios, nos agradecemos por la luz de nuestra fe, como te la ascende en la oscuridad de nuestra existencia. Te pedimos, no permitirnos trovar vos salvación, así cada obra de nuestra fe virá más perfecto, a medio de Jesucristo, voyo, nuestro Señor, que de como Dios está viva y reina con vos, en unidad de Espíritu Santo, dentro del siglo y siglo. Amén. Lectura fue de carta de San Pablo na cristianan de Éfeso. Mucha nan obedece vosso mayor nan manera ta agrada Señor, pa sobra ese ta correcto. El mandamento cutabisa, honra botata y mama, pa sobra si bojasi asina, lo bay bobón cubo, y lo botín vida largo ribamundo. Ta el promé mandamento cutín un promesa mara naye. Tatanan no pone vos yunan rabia, malantanan cu disciplina y cu enseñanza cu Señor quiere. Catibonan, obedecemos sochonan na mundo. Obedecenan con respeto, temor y con un corazón sincero, como si fuera ta Cristo mesmo ta sirve. No hace manera gente chiflado, y no sirvinan gis ora nan tamiraboso. Ma manera cativo de Cristo, kutahasi Dios su voluntad cu enter nan corazón. Así vos trabajo con entusiasmo, como si fuera tapa Señor y con no tapa gente vos tahasie. Corda que el Señor lo recompensa cada gente de acuerdo con el bon que él hace, sin tener cuenta con quién está gente libre y quién está cativo. De vossa banda, vossa ocutação, mester trata vosso cativo na mesma maneira. Stop de amenazar. Tene cuenta que vosso tur está pertenece na mesmo dono que está dentro cielo. Anto não está toma parte para nenhum gente. Palabra de Dios. El refrán de Salmo está: Señor está fiel na su promesa. Señor está fiel na su promesa. Turbo obra nan Señor está elogiado. Y turbo fiel nan lo donabo alabanza. Nan ta canta gloria di bo reino. Tur caminda nan ta papia di bo poder. Señor ta fiel na su promesa nan. Mundo lo tende di bo obra nan potente y di splendor y majestad di bo reino. Bo reino ta un reino eterno, bo dominio ta patur generación.
Senhor está fiel na tua promessa. Senhor está fiel na tua promessa. Bondadoso den tua ação. Es na punto de cai eta sostener, eta halsa es kuta garga. Senhor está fiel na tua promessa. Aleluya, 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 aleluya. Gente, no está viva de panzón, sino de cada palabra que Dios está papia. Aleluya, 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 aleluya. Señor sea con vos. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Caminda para Jerusalén, Jesús estaba pasa de ciudad y pueblo, caminda estaba de una enseñanza. Un gente apunta a Jesús, Señor, tampoco gente so haya salvación. Jesús avisa a gente nan, hace vosso máximo esfuerzo, a vosso passa para portas mal. A sobra mita avisa vosso, hopilo purba drenta, manan nota logra. Por di momento que o dono de casa lanta será porta, vosso tin que queda pa fo. Vosso tabati riba e porta e grita, Senhor, abre porta. E lo e contesta, e não conhece vosso, e onda vosso abini. Anto vosso lo bise, usa come e bebe junto cubo, e de nos caia nan bo asinha e hendenan. Anto lo e bisa vosso, e não conhece vosso, e onda vosso abini. Vai foi mi, assim dornan di maldade. Lo tinioramento e mordimento di gente, ora vosso mira Abraham, Isaac e Jacob, e tu profeta nand no reino de Deus, mientras vosso tabai tirar pa fo, e ora ei for di pariba e pa bou, nord e zuid, hende lo bini pa tomar nan lugar na mesa do reino de Deus. E corda bom, tindes nan kuta ultimo ora aqui, colota di prome, e tindes nan kuta di prome, colota di ultimo. Palavra do Senhor. Quero com nuestra explicação do Santo Evangelho, o Senhor Jesus a explica de uma maneira detalhada, quase nos por a mira e cena, e gente nan que bate na porta, que grita, Senhor, nos abini, abre porta a nos tei, e por di paden, pergunta, quem de vos está, Senhor, nos come cubo, nos tabata sinta na mesa cubo, nos a celebrar, nos adunabo culto, nos a reza, nos a canta, bo non t'accorda quanto cantica nos a canta, non t'accorda quanto novena nos a hasi, non tabata predica, iba nos kaya nan, gente nan tabata predica pa nos, e a trobe un contesta di paden, vai for di mi, hasi donan di maldade. E oramento, mordimento di gente, ture culto a tabata un engano, manera nos avisa na diferente oportunidad, religión fingida y vida endiablada. Ese
ta hopi fácil para caer en un algo así, sobre os por pensar que importante para dar culto a Dios. Y si me da culto, que me invita a participar, me da hacer oración, participar en acto non religioso, mi vida por vaina su propio ritmo, su propio estilo, ya Dios no está disgusta más sobre mi hacer culto. Nos que midi Dios manera no está midi gente, ¿verdad? Está de una gente un gesto, un regalo y está tranquilo como a ganar, a ganar. Culto, oración, acto non religioso, está para abrir nuestro corazón, para aceptar la voluntad de Dios, para cumplir con la voluntad de Dios, para vivir la voluntad de Dios. Se está en función. El culto está haciéndonos comprender la majestad de Dios, su grandeza, su autoridad. El culto está haciéndonos admirar a Dios, agradecer a Dios, estimar, para en consecuencia después vir a su servidor, en consecuencia después rechazar todo lo cual está contrario a su palabra, a su evangelio, a su mandamento. E ora el culto está armonizar con vida, el culto está inspirar vida y ora vida está agradable en vista de Dios. Pero si no está así, está virá un vida doble y un autoengaño. Está sucediendo lo cual el Señor ha visto en otra parábola de traja casa riba santo. Esa construcción de casa é mais costoso se está riba barranca ou riba santo. Esto toma mais tanto tempo, mais tanto material, mais tanto inversión. Es vota invertir, vota reza, vota va en misa, vota invertir en religión, ¿verdad? Pero vota trabajando un caso bonita, majestuoso, pero tu costa riba santo, sobre el culto aquí no está inspirado vida, no está cambiado vida. Y un caso así lo derrumba, lo arruina, en la hora de última prueba, en el juicio de Dios, de manera nos atende a ver. Es una advertencia para nos no gastar tiempos para algo así. Para cada encuentro con Dios, cada acto de culto, tres nos ve en vida un poco más cambiar, un poco más abrir. Tres nos ve en vida con ancha para corregir lo cual no está bueno, para buscar manera para cumplir cuidadosamente con la ley de Dios, con el mandamiento de Dios. Señor, avisa, hace vuestro máximo esfuerzo. Hace vuestro máximo esfuerzo para vuestro pasa y portas mal. Para sobra, mi te avisa vosso, hopilo purba drenta, ma no te logra. Pues no turta drenta. Y hasta 10 nan, con lo purba drenta, hopi di nan, lo no logra. Hopi di nan. Y kenta purba drenta. Pues están con en misa, están con en fe,
estan kutaresa, nanta purba drenta, no estan kuta del mundo, don hopi di nan, kusabay misa, lono drenta, nana purba, pero no hace máximo esfuerzo, hace un poco esfuerzo, sí. Que el Señor dio su palabra y su culpa y su sangre, fortalecenos para esfuerzo máximo aqui. Háganos lanta para romana. Háganos pedir, Senhor, e vini na nossa auxílio. Háganos reza.